No me muestra. Hola, 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 hola. Hola, Muchas bendiciones. Qué gusto saludarles a cada uno, por los que ya están conectados. Eh, Siempre se van conectando algunos más atrasaditos. Así que agradezco al Señor por este momento, por esta posibilidad de poder eh, ir enseñando acerca de las cosas de Dios, ¿cierto? Que eso es muy, muy importante. Así que damos la bienvenida a Braulio, que lo veo conectado ahí. Braulio, muy Hola bien. Pedro, buenas noches a todos. Estamos aquí con Pamela. hola Amén. Pedro, ¿cómo está? Hola Pamela, qué bendiciones, qué bueno que estén Aquí conectados ya. estamos. Sí, sí. Saludos a todos por ahí. Gracias, gracias. Estamos todos aquí, varios conectados, se están de a poquitito conectando. Veo también a Cami y a Matías, a Judith. Hola, Bendiciones Camila, hola, Matías, hola. Judith, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias, igual para usted. Gracias. Bienvenida también ahí, ¿cierto? Primera vez que participa Judith y Braulio con Pamela. Así que le damos la bienvenida también. Antonio también está conectada. Bendiciones. Bendiciones. Jackie está conectada. Hola, hola. Hola tía, ¿cómo está? Bien, bien por acá. Qué bueno, por acá igual. Con frío, pero bien. Ah, qué bien. Ya pues, vamos a ir avanzando entonces. Bueno, para los que estuvieron la semana pasada, veo a Pedro Pablo y Sofi también. Pedro Pablo y Sofi, que no me había dado cuenta, también está conectado. Hola, hola, hola. Bendiciones, bendiciones. Bueno, un poco para hacer el recuento, la semana pasada, ¿cierto? Comenzamos este ciclo, podemos hacer este curso de la Biblia de cero, ¿ah? Desde cero, con la idea de partir desde lo más elemental. A Paulina también veo conectada ahora. Muchas bendiciones, Eh, muchas bendiciones. Así que ¿cierto? Partimos con este ciclo de la Biblia desde cero y ya tuvimos la primera clase, ¿cierto? El lunes pasado y eso está en el grabado, entonces en el YouTube. El que no tenga el link me dice y yo le puedo mandar el link para que lo pueda ver porque es un video que todavía está oculto porque falta editarlo un poco, entonces para hacerlo rápido lo subí y lo pueden ver sin ningún problema los que tienen el link, ¿ya? Lo demás no lo van a poder ver. Entonces, para que me pidan el link para la primera clase y ahora comenzamos entonces con la segunda parte para recordar un poco, no sé si voy a hacer mientras tanto la presentación, Yo los que voy a decir estuvieron, a algo, ver. tío, ¿Ah? que igual si uno se suscribe al canal de YouTube, después te va enviando las notificaciones de cualquier cosa que suba usted. ¿Ah, Así que sí? es bueno Ya. suscribirse porque salen las notificaciones. Ya, perfecto. Sí, porque siempre estoy subiendo además, siempre short, y estoy subiendo alguna, y voy a empezar a hacer algunas enseñanzas más pequeñas, así como de 8 o 10 minutos, algunas enseñanzas que son de la palabra, y también pueden ir viendo ese canal, y el canal de YouTube es, ¿cierto? Ustedes buscan Pastor Pedro Irarrázaval, y ahí aparezco en el canal para que se suscriban, y estas clases, como digo, ahora no están, la anterior yo la dejé oculta, pero igual la voy a hacer pública en algún minuto. ¿Ya? Ya, a ver, para los que estuvieron la semana pasada, ¿qué fue lo que vimos para que los demás puedan acordarse un poco? A ver, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? Si alguien se acuerda, no? Nadie se acuerda, parece. Ya, no importa. Ya, estuvimos viendo acerca, ¿cierto?, de la Biblia, como el término dice, desde cero, con la idea de partir hablando, por ejemplo, que nuestra Biblia, ¿cierto?, tiene un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, eh, que fue una Biblia que fue escrita por más de 40 autores,
en un plazo de 1500 años aproximadamente, ¿cierto? Cosas como esas fuimos viendo y como lo básico de la Biblia, con la idea de que en algún minuto lleguemos a ver todo el panorama del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y todo el del Nuevo Testamento, y podamos ver por lo menos un general de cada uno de los libros y así tener un panorama de la Biblia, ¿ya? Entonces, hay cosas que son históricas, hay cosas que son bíblicas, ¿ah? Hay cosas que son, podríamos decir, teológicas, y hoy día vamos a entrar un poquito en algunos términos que me gustaría aclarar, ¿cierto? Son términos que nos van a ayudar a entender algunas cosas acerca de la Biblia, ¿ya? También dijimos que, a ver si alguien se acuerda, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 63 66. o 66. Anduvimos cerca, sí, 66 libros, 39 el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. ¿Ya? Eso está en la clase pasada. Y ahora vamos a ver algunos términos que son bastante importantes también dentro de la asunto. Ya, quería confirmar si se ve bien, se ve sin problema. Cualquiera que Yo me diga, veo bien. ¿se ve bien? Ya, perfecto. Yo voy a bajar mi cámara, no sé si me veo, pero voy a bajarla para que sea más, por el internet, tome bien, no haya ninguna dificultad. Ya, ok, entonces partimos hoy día, vamos a orar para partir esta segunda lección. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos a través de Zoom, a través de las redes, Señor. Sabemos que todo lo que tú has permitido para este tiempo son cosas que nosotros podemos usar como hijos de Dios también. Te agradecemos por cada uno de los que están conectados, te rogamos tu bendición, te rogamos que al Espíritu Santo que le pueda aclarar cada uno de los detalles que vamos a estar viendo. Señor, todo lo ponemos en tus manos. Creemos y esperamos todo de ti, Señor, porque tú eres nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Entonces, partimos por ahí. Ya, vamos a partir entonces la segunda lección de esta, la Biblia desde cero. Este es ¿cierto? Nuestro curso que hemos inventado, este ciclo, es algo que lo inventamos recién. Lo inventé hace poquitito, o sea. Entonces, es importante que todo esto no está o sea, está en hartos libros, en teologías, todo lo que vamos a estar viendo están en diversas bibliografías, pero la idea es que sea tan fácil para cada uno de los que participan que, ¿cierto? No sea una materia complicada ni términos así como los del día, ¿cierto? Que se podrían ver complicados, ¿cierto? Algunos conceptos que vamos a estar viendo acerca que también nos ayudan a estudiar mejor la Biblia y a tener claridad. Por ejemplo, uno de ellos es la teología, ¿cierto? Algunos conceptos que son importantes. La teología, vamos a ver qué es la teología y, digamos, un resumen fácil. Ya también vamos a ver acerca de la revelación general. Bueno, cabe destacar que la teología, ¿cierto? Ahí vamos a ver qué significa y todo lo demás, pero abarca prácticamente todos estos términos que siguen hacia abajo, como la revelación general, la revelación especial, la inspiración y el canon. ¿Ya? Ahí me faltó una que no la, no la puse, que es la inerrancia de la Biblia, ¿ya? Pero eso lo podemos también tomar en la siguiente lección, ¿ya? Entonces, vamos a ir primero por el primer término para poder entender qué es la teología. Yo creo que, no sé si alguien me podría eh, decir, ¿cierto? De todos los que estamos aquí, no importa si antiguo, nuevo, no importa, ¿ya? ¿Qué entienden por teología? A ver si alguien se atreve a dar una primera explicación. A ver, ¿qué se entiende por teología? Yo, Pedro, soy la Pame, hola. Hola, mami, ¿cómo estás? Bendiciones. Yo entiendo que por teología es el estudio de Dios, estudio de Claro, la sí, Biblia, claro, ¿sí? sí. Sí, correcto, ¿cierto? Es una de las partes, ¿cierto? Porque que es como algo
que abarca hartas cosas, pero uno de esos tiene que ver con la etimología del concepto, ¿cierto? Que la teología viene de un vocablo que se usa para estudiar las cosas de la Biblia, ¿cierto? Los conceptos que están en la Biblia, y se usa el término teología, que son dos palabras compuestas, que es teos o seos. Algunos dicen que es seos, y que de ahí viene Zeus, ¿cierto? Y teos, ¿cierto? Que es Dios. Y logos, que significa palabra o el discurso, ¿ya? O el estudio, ¿ya? Y ahí nosotros vemos tecnología, ¿cierto? Todos los que terminan en logía tiene que ver con la palabra logos, ¿ya? Que es conocimiento, estudio, palabra, discurso, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Entonces, finalmente, eh, es como la teología se dedica como a dar una investigación, ¿cierto? Y un discurso acerca de las cosas de Dios. Y no solamente se limita digamos, a esa parte, sino que también a todas las doctrinas que están incluidas en la Biblia. ¿Ya? Entonces, en resumen, la teología no es una ayuda, podemos decir así, que nos va a llevar a generar algunos conceptos que son mucho más claros para la mente humana. ¿Ya? Porque a veces podemos leer la Biblia y hay algunos conceptos de la Biblia que están en varios versículos, ¿ya? O en varias partes de la Biblia. Entonces, a veces, si al leer uno entiende el concepto, pero si no ha leído la otra parte, a veces le cuesta un poco entender. Y la teología nos ayuda a ordenar un poco la información y a ayudarnos. Al final, una buena teología, también hay malas teologías, que es importante destacarlo, ¿cierto? Hay buenas teologías y hay malas teologías, pero mayormente yo diría que son más las buenas, ¿ya? Buena teología nos va a ayudar a entender mejor las cosas de Dios. ¿Ya? ¿Has Sí, dicho una correcta teología? claro. Ujú. Sí, una correcta teología sería una buena teología, ¿cierto? Porque hay también algunas bueno, pero siempre hay ¿cierto? Hay algunos que no, no, no están tan convencidos, ¿cierto? Y llevan a otras, o decimos, Líneas. conclusiones, a otras líneas porque al final esto también es investigativo. Acá en Chile, yo diría que no tenemos tanta investigación de eso, pero hay otros países que hay universidades que son dedicadas al estudio teológico, ¿ya? Y hay otras más, por ejemplo, la Universidad de Jerusalén, que está allá en Jerusalén, ¿cierto? Y que ellos estudian sobre todo las lenguas muertas, ¿ya? Hay gente que sale de ahí de eso con doctorados en lenguas muertas. ¿Y a qué se refieren lenguas muertas? Son lenguas que son como, por ejemplo, griego, ¿cierto? O hebreo. Hay algunos partes de hebreo que eran un poco más antiguos, y arameo y otras más por ahí. Entonces, finalmente, hay gente que se dedica todavía a eso. Hay arqueólogos, ¿cierto? Que son arqueólogos científicos y son teólogos. O sea, tienen toda una gama de cosas porque ellos, a través de la arqueología, ¿cierto? Investigan la veracidad de la Biblia o la veracidad ¿cierto? De escritos que están por ahí, que se encuentran, y ellos hacen toda esa parte que es importante dentro de la investigación también teológica, ¿ya? Así que, no sé, se entiende bien, estoy tratando de hacer lo más simple posible. Hay más que decir. O sea, yo le digo, realmente si uno quisiera ahondar un poco más en esto, en las diversas teologías, las formas teológicas que existen, habría que hacer un curso de teología, ¿ya? Esa es o un ramo de teología. Entonces, pero por el momento esto es digamos, lo importante que quede claro. No sé si hay alguna pregunta o si está claro o no, por favor. Sí, está claro. ¿Está claro? Ya, excelente. Sí, por lo menos yo entendí. Ya, entendiendo lo Está importante, claro, sea eso. Gracias, gracias. ya está. Gracias por ese apoyo. Claro, lo importante, entendiendo que como es básico, ¿cierto? Esto desde cero,
La idea es que los términos sean lo más sencillo, y si ustedes de repente encuentran que algo no es sencillo, pregunten, ¿ya? No tengo ningún problema que pregunten entre medio, ¿ya? Siempre yo digo esto, lo repito siempre. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, "Ya, voy a preguntar al final", y al final pasa algo, se me olvida, no sé, cualquier cosa, y pasamos de tema. Entonces, no hay problema si de repente me quieren preguntar entre medio, cuando estoy explicando, así que, por favor, no hay ninguna dificultad, ¿ya? Entonces, Yo tengo, yo tengo una pregunta, Pedro. ya, dime nomás. La teología es como, según lo que entiendo, es como, no sé si llamarlo como una ciencia que estudia a Dios o la Biblia. ¿Fue creada, o sea, la teología específicamente para estudiar solo esto, solo la Biblia, solo Dios, o también estudia otra, no sé, otros temas? Buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, al final es como, prácticamente podríamos decir que es como una ciencia que se ha Ujú. ido de a poquitito. Antes era como muy dedicado solamente a lo espiritual, ¿ya? Aunque el término es cierto, estudiar todas las cosas de Dios, también ahora abarca la tecnología y abarca también la arqueología, Mm. ¿ya? Que también, bueno, pero al final es como una ciencia. Es como una ciencia que estudia todo lo relativo a las cosas de Dios, basado en la Biblia. Especi- ¿Ya? Específico a Dios y la Biblia, ¿no? Sí, a Dios y la Biblia. Esa era mi duda. Correcto. Gracias. Gracias, gracias. Esa es la pregunta. Ya, vamos a ir al segundo término. Entonces vamos a ir a revelación general. Ahora, ¿por qué estoy explicando todas estas cosas? Porque lo que ocurre es que la Biblia, cuando vamos a ir avanzando, hay cosas que la vamos a ir volviendo a mencionar, ¿ya? Y como voy a volver a mencionar esto, es bueno que quede claro, entonces así, cuando lo hablemos, es más fácil entender lo que vamos a estar hablando, ¿ya? Entonces, la revelación general es, como lo dice la palabra, es general porque alcanza a toda persona. O sea, toda persona eh, podría entender que Dios existe. ¿Ya? La palabra revelación es como descorrer el velo que uno tiene, pudiese tener en los ojos, ¿ya? Para que se entienda bien fácil, es como cuando uno mira por la ventana, si está la ventana con cortina, uno no puede mirar, ¿ya? Entonces la palabra revelación en sí significa correr las cortinas para que yo pueda ver, ¿ya? Eso significa revelación. Entonces, en el tema de la Biblia, de la revelación general, lo que está diciendo es que Dios quiere revelarse al ser humano, ¿cierto? Entonces, hay algunas vías por las cuales Él se revela, y para que todo ser humano, no haya ninguno que pueda decir, no, no, yo nunca supe, ¿ya? Ujú. ¿Ya? Entonces, hay algunas vías muy importantes, por ejemplo, por medio de la creación, ¿ya? Entonces, por medio de la creación, yo creo que cualquier ser humano, eh, al ver la creación, ¿cierto? Al ver la estrella, al ver el sol, la luna, y después, bueno, ahora tenemos tanta tecnología que podemos ver los planetas claramente, ¿cierto? Eh, y por medio de la creación, entender eh, que hay algo más, ¿cierto? Yo creo que no hay ningún ser humano que haya, aunque nunca le hablaran de Dios, que llegue a un minuto a pararse y decir, alguien tiene que haber creado esto. ¿Ya? Porque es perfecto. Entonces se dan cuenta que todo es perfecto. O sea, tal como la Biblia dice que Él creó el día y la noche, ¿cierto? En el día puso una lumbrera, así dice la Biblia, ¿cierto? Como un foco, que es el sol, y en la noche puso la luna, ¿ya? Puso la estrella. Entonces, por medio de la creación, podemos ver a veces lo maravilloso. Si vamos a la montaña, a la cordillera, vemos los lagos, los ríos, y uno dice, oh, realmente es impresionante la creación. Es impresionante ver, no sé, mirar un lago y ver peces que hay ahí, que son seres vivos. Entonces, es impresionante que hay una creación. Entonces, al final, ese medio es el que usa Dios para revelarse, para que nosotros podamos conocerlo, ¿ya? Y es general esta revelación porque todos los seres humanos podrían llegar a entender que hay un Dios. ¿Ya? No sé si me explico. ¿Se entiende así? Sí, ¿Sí? ¿Ya? sí, Entonces, sí. ya, gracias, qué bueno que se esté entendiendo. Entonces,
por medio de esa vía el ser humano puede decir, sí, Dios existe. O por lo menos dice, hay alguien superior. ¿Ya? Alguien tiene que haber creado esto porque no puede haber sido así como automático. O sea, la creación tiene sus sistemas, tiene su forma, tiene su secuencia. O sea, y después el segundo que dice por medio de la organización. O sea, también nosotros vemos que está todo organizado. O sea, basta con ver algunas culturas que son diversas en el mundo, diversas partes del mundo, se dan cuenta, por ejemplo, que ellos han hecho como relojes para ir viendo, ¿cierto?, las estaciones, y si uno compara los distintos lugares, se da cuenta que llegan a la misma conclusión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toda la naturaleza, todo lo que Dios creó tiene una organización. ¿Ya? Por eso podemos claramente decir, hoy un día tiene 24 horas, ¿cierto? Un año tiene 365 días con 6 horas y minutos y segundos, y está pero totalmente organizado. Los planetas giran alrededor del Sol y no salen volando, sino que se mantienen ahí. Entonces, hay toda una organización que es como, entonces, por por ese medio, podemos decir, de la organización, uno podría decir, hay alguien muy inteligente que hizo esto, ¿ya? Muy inteligente. Entonces, Dios se revela de esa manera para que los seres humanos lleguen a la conclusión que a través de esa organización puedan decir en algún minuto, Dios existe, ¿ya? Entonces, Dios se quiere revelar a través de estas cosas a todos los seres humanos, ¿ya? Y el tercer medio es el mismo ser humano, ¿cierto? El mismo ser humano en sí tenemos algo que nos lleva a lo espiritual, ¿cierto? Nos lleva a buscar algo. No sé si a ustedes les pasó, pero yo recuerdo cuando, antes de creer en el Señor, yo andaba buscando y buscaba, no sé, busqué en los deportes, busqué después en la ciencia, después traté de buscar en un sinfín de cosas buscando eh, algo que no sabía que buscaba. ¿Ya? Y hay algunos que están en eso, pero finalmente hay algo en el ser interior, hay como una pequeña llamita que Dios puso en nosotros para darnos a entender que Él existe. ¿Ya? Y es impresionante porque hay cosas que en el ser humano, por ejemplo, se repiten de Dios. La Biblia dice que cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo conforme a su imagen y semejanza, ¿cierto? Y esa imagen de Dios en nosotros, en el ser humano, son capacidades que no la tienen los animales, por ejemplo, que no la tienen ningún ser vivo, más que el ser humano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y hay cosas que son muy, muy relevantes, como por ejemplo la capacidad de amar. ¿Cierto? La capacidad de amar es algo que Dios puso ahí, es como que ese ADN que traemos, ¿cierto? Que fue creado por Dios, trae podríamos decir, ese código donde nosotros podemos entender que Dios existe, ¿ya? Aunque a un ser humano lo dejan solo, naciera solo en una isla solo, llega un instante que ve la creación, ve la organización, ¿cierto?, de la naturaleza también, y él mismo en sí tiene algo que dice, hay algo más. ¿Ya? Otra capacidad del ser humano, ¿cuál podría ser? La de crear. Te cuenta que también es importante, esa parte creativa es la imagen que Dios plasmó en el ser humano. Entonces, por eso que somos creativos, por eso es que a veces se nos ocurren las cosas, ¿ya? Y a veces hay soluciones. A mí me gusta siempre ver soluciones así a cosas como difíciles. Siempre me acuerdo, mi papá, mi papá eh, trabajó en la Fuerza Aérea, ya está jubilado hace muchos años, y él siempre decía, él era experto en esa época en electrónica, pero en la parte de los teletipos. ¿Ya? En los teletipos. Entonces, siempre él me contaba cómo solucionaban los chilenos, solucionaban problemas de equipos que eran franceses, otros eran israelitas, y resulta que tenían que resolver un problema y tenía que venir el experto de allá de
Francia, o en otros casos había equipos que eran de Israel, un israelita a solucionar un problema y venía, duraba un mes y volvía a fallar. Entonces mi papá me gustaba cuando me contaba cómo los chilenos lograron resolver todos esos problemas. Y creativos, Mm. totalmente creativos, o sea, se la inventaban de una manera, oye, si le ponemos esta cosa, y ya, ¿cierto? Es como a nosotros nos pasa que a veces inventamos cositas cuando hay algo que no funciona bien y le ponemos algo ahí. Entonces somos creativos. ¿Para qué decir las profesoras, cierto? Con los Tremendamente. que trabajan en educación, cómo tienen que crear a veces material, ¿cierto? Entonces esa capacidad es importante entender que Dios la puso ahí al ser humano y el único que lo tiene es un ser humano. Por más que, ¿cierto? La ciencia ha tratado de buscar el eslabón con el chimpancé, con los monos, ¿cierto? Ha buscado, nunca han logrado esa capacidad y no la van a encontrar nunca. ¿Ya? Porque por eso que Dios, esta revelación general, es la revelación de Dios hacia el ser humano a través de estos medios. ¿Ya? Entonces esa se llama la revelación general. Entonces ningún ser humano de la Tierra, ninguno va a poder decir, es que yo nunca supe que, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la creación le está hablando. Porque la organización de todo lo que funciona en el mundo le está hablando. ¿Ya? Y intrínsecamente, ¿cierto? Interiormente hay algo que le está hablando. Mm. Entonces, por eso que Dios se revela a través de esto, y eso se llama la revelación general. ¿Ya? ¿Alguna consulta? He tratado de hacerlo más fácil, espero, espero que se esté entendiendo. Sí, sí, ¿Sí? ¿Se entiende? Y bueno, sí. ok, ya, entonces vamos ahora a ver la revelación especial. ¿Ya se cuenta que ahora vamos a cambiar a revelación especial? La revelación general es para todos los seres humanos y la revelación especial, ahí cambia un poco porque este término especial da a entender que no es para todas las personas, sino que es para algunos individuos o ciertos individuos, podemos decir así. ¿Ya? Esa revelación especial. Eh, entonces, en la general todos pueden saber, ¿cierto? Que ahí hay un mensaje de Dios en la naturaleza, en el orden, hay un mensaje de Dios en nosotros mismos para ver, ¿cierto? Pero puede ser que en algún minuto no reaccionemos, ¿ya? Y es lo que pasa hoy día, o sea, vemos nosotros mucha gente que hoy día dice, no, Dios no existe, ¿cierto? Aún Sí. viendo en su propio cuerpo, ¿cierto? Que si se corta un dedo no se desangra, sino que se regenera. Con nosotros, sobre todo en este tiempo que estamos viendo un milagro, dos milagros muy lindos que estamos viendo, que son los nietos. Ya tuvimos Mm. una primera nieta. El ver cómo se va gestando un bebé es un gran milagro. O sea, ahí nos habla cómo Dios generó toda esta. Es como que Dios nos hablara a través de eso, ¿cierto? Y nos dijera, yo existo, yo lo creé. ¿Ya? Y ver cómo se va gestando un bebé hasta que sale y después podemos tenerlo en brazos. ¿Ya? Así que es tremendo, maravilloso eso, ¿cierto? Eso es lo general. Pero la especial, la revelación especial, eh, es una revelación que generalmente va haciendo Dios con ciertas personas, ¿no? Pero no es como ciertas personas exclusivas solamente, sino que a algunas que las usó, por ejemplo, en la Biblia usó a Moisés, por ejemplo, en la Biblia, Moisés para traer la ley, ¿cierto? Toda la ley de Moisés, todos los mandamientos los trajo a través de Moisés. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, hubo otro hombre que se llamó Abraham y Abraham formó un pueblo que se llama el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy lo tenemos, el pueblo de Israel. ¿Ya? Por ejemplo, también Adán fue el primer hombre que también lo creó, lo puso en un huerto y ocurrieron algunas cosas y él, ¿cierto? Al transcurso de la Biblia, él fue revelándose a ciertas personas, como por ejemplo, también podríamos decir en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que también en un minuto a él se le apareció a través
de una experiencia muy fuerte que fue que había una luz, cayó al suelo, ¿cierto? Quedó ciego y le pasaron diversas cosas y Dios se reveló. Jesús se reveló en ese caso. ¿Ya? Entonces, pero también no solamente es para ellos, sino que esta revelación especial también es para nosotros. También Dios se quiere revelar y se revela generalmente cuando nosotros lo recibimos, ¿cierto? Entonces, hacemos esa oración donde ese día especial nosotros decimos, Señor, gracias por este día, yo recibo, ¿cierto? Te recibo en mi corazón y ocurre algo poderoso interiormente. ¿Ya? Entonces, ahí viene la primera revelación, podemos decir así. Entonces, esta revelación es que Dios empieza a darse a conocer Él de una u otra forma a nosotros, a través de la Biblia, a través de ¿cierto? De los escritos, a través de una predicación a veces, a través de una enseñanza, inclusive a través de una canción, de una película, como me pasó a mí, me pasó a través de una película. ¿Ya? Yo a través de una película de Jesús de Nazaret, tuve un impacto en mi corazón y eso provocó que yo abriera las puertas de mi vida para que Jesús, ¿cierto?, se comenzara a revelar a mi vida. Entonces yo creo que cada uno tiene su experiencia, ¿eh? Yo creo que cada uno somos una historia apasionante, ¿cierto? Una historia con Jesús, donde Él se reveló y ahí comenzó. ¿Ya? Y esta revelación especial es una revelación que va avanzando en el tiempo. ¿Ya? Que eso es importante, esa revelación va a ir avanzando. Entonces, no, es importante estar dispuesto a que Él se pueda revelar a tu corazón y a mi corazón. Porque en la medida que yo estoy dispuesto, Jesús va a ir, ¿cierto?, dándose a conocer más y más cada vez. Entonces, lo único que necesita es una disposición y fe, ¿cierto? Fe y disposición para que Él pueda revelarse. ¿Ya? Entonces, hay varias, podríamos decir, perdón, hay varias formas que Él lo hace, ¿ya? Como recién la nombré. ¿Ya? No sé si me explico, no sé si se entiende así, no sé si alguien puede decir algo, dar una mena, aunque sea. ¿Se entiende la revelación especial? Amén. ¿Sí? Sí, amén, se va entendiendo. Ya, qué excelente. Pedro, yo comprendo todo lo que usted está diciendo. Ya, excelente. Gracias, Pamela. Bendiciones. Qué bueno que se entienda, porque como le digo, esto generalmente se estudia, estos términos se estudian en teología. ¿Ya? Yo le digo, son ramos de teología, uno, dos, tres. Hay varias teologías, varios ramos, pero aquí estoy de alguna manera haciendo un compendio de lo más fácil para que podamos entender la Biblia de mejor forma. ¿Ya? Por eso se llama, ¿cierto? Biblia desde cero, con la idea de que cualquier persona pueda entender esto básico y tomar después la Biblia. Más adelante vamos a ir tomando la Biblia y entendiendo mucho más fácil la lectura. ¿Ok? Entonces seguimos al siguiente término que es la inspiración. Ya, aquí ya nos empezamos a meter en líos. No. No, si no, no, es broma nomás. Ya, la inspiración. La inspiración es un término que se usa también en la teología, que tiene que ver con la influencia que tuvo, ¿cierto? Dios, obviamente, ¿cierto? Que fue el que inspiró la Biblia. La Biblia, nosotros decimos, ¿cierto? Que fue inspirada por Dios. ¿Ya? O sea, Dios eligió a hombres como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Y Él les dio una cierta revelación y los inspiró para que ellos escribieran la Biblia. ¿Ya? Entonces, pues cuando vamos estudiando la Biblia, nos vamos a dar cuenta que cada libro tiene un autor. ¿Ya? Y generalmente uno dice, el autor es, por ejemplo, Moisés. ¿Ya? En los primeros libros de la ley y el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, decimos lo escribió Moisés. ¿Ya? Entonces uno dice, pero ¿cómo lo escribió Moisés? No, entonces no es la Biblia. ¿Ya? ¿Cómo es la cosa? Entonces, aquí entra el término de inspiración. O sea, Dios inspiró, en este caso, a Moisés para que él escribiera lo que Dios quería que escribiera. ¿Ya? Para Moisés, a lo mejor para Moisés, la primera parte fue más fácil, ¿cierto? Porque la primera
la primera Génesis, Dios le fue mostrando, porque Génesis de- de- no es fácil de poder, no cualquiera podría haberlo escrito. ¿Ah? ¿Por qué? Porque habla de cómo fuimos creados, cómo se crearon todas las cosas. Ahí aparecen en Génesis cómo se creó el cielo, la tierra, la estrella, el mar, ¿cierto? Cómo fueron creadas las plantas, los animales, nosotros, el ser humano. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? Entonces, esa inspiración es Dios, ¿cierto? Interviniendo para que esos hombres pudieran escribir lo que Dios quería que escribieran. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de que la Biblia es inspirada, ¿ya? Fíjense el término, que es importante, un término teológico. Cuando hablamos que la Biblia es inspirada, estamos diciendo que Dios fue el que intervino de tal manera en esos seres humanos que ellos lograron escribir lo que Dios quería que se escribiese. ¿Ya? Entonces, todo lo que está escrito ahí en la Biblia, entonces es inspirado por Dios. Dios inspiró a esos hombres por medio del Espíritu Santo. Ellos pudieron escribir eh, cada uno de los textos, ¿cierto? De los escritos en forma exacta, auténtica, ¿ya? Como un mensaje de Dios. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, amén. ¿Sí? Sí. Como que Dios ¿cierto? Se hubiera preocupado de que cada hombre que él eligió para que escribiese dentro de esos 40 autores, ¿se acuerdan que son 40? Más de 40 autores, más son más. Más de 40 autores en un plazo de 1500 años, se tomó todo ese tiempo en que la escritura fuera hecha, fuera escrita, ¿cierto? Cada libro, con cada autor distinto. Algunos autores uno era rey, el otro eran, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Labradores, otros criaban animales, ¿cierto? Diversos tipos de personas que escribieron los libros. ¿Ya? Pero lo importante es que de todo, claro, dentro de todo esto, esta gama de personas, Dios los inspiró, ¿ya? Dios puso su mano ahí para que hasta el día de hoy nosotros el escrito que tenemos, nuestras Biblias que tenemos, son una Biblia que no contiene errores y es inspirada, ¿ya? Inspirada. Entonces, es importante que esa inspiración vino de parte de Dios. Amén. ¿Ya? Eso. Entonces, esa es la inspiración. Entonces, vamos avanzando en términos. Espero que vaya, vayan reteniendo un poco lo que significan, ¿ya? Y luego tenemos algunas evidencias de la inspiración, porque uno puede decir, ok, fueron inspiradas, pero a ver, dame alguna evidencia por lo menos de que la escritura realmente están inspiradas por Dios. ¿Ya? La primero que podemos decir, una evidencia, sería que las mismas escrituras afirman ser inspiradas. ¿Ya? Me faltó poner la cita ahí en esa parte, pero la escritura, por ejemplo, en Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, es importante que las escrituras mismas dan testimonio. Hay hartos lugares de la escritura donde dan testimonio que esta es palabra de Dios. En el caso del Antiguo Testamento, a veces era un poco más fácil en el, sen- Timoteo en el sen- 3:16. sí, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya? En el Antiguo Testamento era más fácil porque en el caso de Moisés, Dios le dictó las tablas de la ley. Entonces, toda la ley de Moisés, él la fue escribiendo porque Dios mismo le estaba dictando. ¿Ya? En otros casos, como los profetas, Dios elegía a un profeta y le decía, diles que yo digo, ¿cierto? Entonces, un profeta tenía que ir de parte de Dios, escuchar a Dios y decir lo que Dios decía. Entonces, eh, eso habla acerca de esta escritura que es, la misma Biblia habla que las escrituras son inspiradas. ¿Ya? La segunda
evidencia que podríamos decir acerca de la inspiración, que las escrituras son inspiradas, es la supervivencia de las escrituras. ¿Ya? La Biblia, algunos le llaman el libro indestructible, ¿ya? Porque resulta que ha pasado eh, más de 3.000 años y la Biblia aún la tenemos la misma. ¿Ya? Y se guarda en... Pedro, Ah, perdón, ¿me hablaste? Pedro, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, dímelo. Lo que pasa es que no me quedó tan claro el tema de la inspiración, Ya, porque, no sé, pues desde el concepto o lo que uno vive en el día a día, la inspiración es como que algo te lleva o te invita a hacer algo, te sirve como para hacer algo. Pero en ah, este claro, caso, eso, claro, pero acá esta inspiración que existe, bueno, que se hizo para escribir la Biblia, em, tú decías que aquí se escribe exactamente lo que Dios quería que se claro. escribiera, o también, en este caso, los que la escribieron pusieron parte de ellos ahí, de su vivencia, o no fue así, escribieron exactamente lo que Dios quería escribir. Claro, Eso como... súper buena tu pregunta, Braulio, ¿eh? Buenísima, buenísima. Claro, o sea, al final esta palabra inspiración que se usa en esta forma, claro, porque se entiende que inspiración a veces cuando uno le da, ¿cierto? Habla algo a una persona y se inspira porque es un buen líder, ¿cierto? Por ejemplo, y está inspirado, pero Claro. en esta parte de la teología, cuando se habla de inspiración, es como el soplo de Dios. ¿Ya? Se refiere como que Dios sopló en ese ser humano a través de sus vivencias, porque nunca el ser humano es como un robot, ¿cierto? No es un robot que Dios le fue Mm, dictando, solamente Moisés en las tablas de la ley, cuando subió al sí. monte, ahí sí Dios le dictó y tuvo que escribir. Pero todos los demás generalmente eran vivencias que le hacía vivir Dios a esa persona. Y ahí lo elegía en forma especial, o sea, era por decir algo, un profeta. Mira, un ejemplo. Hay un profeta que Dios lo llamó y le dijo, vas a hacer esto. Entonces, ¿qué hacían ellos? Lo hacían. Después, vas a hacer esto otro, y lo hacían. ¿Ya? Eran realmente muy obedientes. Y vas a hacer esto otro, y lo hacían. Y después, cuando ellos vivían esa experiencia de esa vivencia de lo que estaba ocurriendo, ellos le decían, así es mi pueblo, así como tú lo has vivido, lo que tú has eh, vivido en carne propia, ¿cierto? Así es mi pueblo conmigo. ¿Ya? Entonces, a través de vivencias especiales, ellos podían entender lo que Dios le iba hablando. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurría con esas personas que Dios llamaba? Es que Dios se preocupó siempre de que esas personas escribieran lo que tenían que escribir. ¿Ya? Entonces, no que escribían de su propia puño y letra ni de su imaginación, sino que generalmente eran vivencias que Dios le estaba haciendo. ¿Ya? Ok, ok, Sí, me queda muy claro. eso, Gracias, eso era el Pedro. plan. Pero sí usó a hombres comunes y corrientes, ¿ya? Porque tampoco como te digo, lo importante era que esas vivencias y que Dios le iba hablando también, porque a veces, en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, Dios le decía, dile a mi pueblo esto. Entonces ellos tenían que decirle exactamente lo que Dios estaba diciendo, y eso lo escribían en un libro. Y eso después lo vamos a ver nosotros en el libro de los profetas, por ejemplo. ¿Ya? No sé si querías tú decir algo. Sí, yo quería aclarar algo, igual que en la Biblia los 66 libros que existen no son todos de la misma línea, algunos son libros proféticos, otros son libros sapiensales, otros son libros poéticos, otros son libros históricos, otros son libros de cronología. Y también están todos los libros de los evangelios, que son más bien en que relatan la vida de Jesús, la vida de la iglesia. Entonces, algunos autores Dios los inspiró de una manera diferente a otras. No es que todos hablaron de una misma forma, sino que de acuerdo a lo que Dios quería hablar a su pueblo, de lo que Dios quería en un momento
orientar, guiar, así fue como fue inspirando a estos hombres, de acuerdo al momento en que ellos vivieron también. Eso quería aclarar. Gracias, Jackie. Sí, es importante, ¿cierto? Es importante entender claramente que fue Dios el que intervino, aunque usó al ser humano, lo usó, ¿cierto? Usó sus talentos, su escritura, su mente, ¿ya? Pero lo inspiró en el sentido que lo llevó a escribir lo que Dios quería que escribiera. Eso era finalmente lo importante, la inspiración. ¿Ya? Entonces así nosotros podemos entender que la Biblia es real, es verdad, ¿cierto? Entender que si Dios la inspiró es porque lo que está escrito ahí es lo que Dios quiere para mí. Al final es el sentido de entender que es inspirada. ¿Ya? Entonces, ahora, la evidencia estamos viendo de la inspiración es, por ejemplo, que la Biblia hasta el día de hoy existe. ¿Ya? Y pasó por muchas. De hecho, no sé si ustedes saben una historia, no recuerdo cómo se llama el hombre que quería quemar todas las Biblias de su época y hizo una gran hoguera, buscó por todos los lugares donde está la Biblia y quemó todas las Biblias y pensaron en un minuto que se habían quemado todas las Biblias de esa época y resulta que igual habían Biblias por otros lados y en esa misma casa donde el hombre ese que quiso quemar todas las Biblias, se instaló un hombre que se llama Gutenberg, que fue el que inventó la imprenta, y imprimieron ahí miles y miles de Biblias después que murió este otro hombre. ¿Ya? O sea, dando a entender cómo Dios se podía tomar el mando y el que quiso destruir en esa casa todas las Biblias, Dios puso a un hombre, ¿cierto? Llamado Gutenberg, que él más encima inventó la imprenta, que no existía hasta ahí, y se pudieron imprimir miles. Entonces, ha sido un libro indestructible. Han tratado De hecho, el primer muchas libro que veces. se imprimió fue la Biblia. El primer libro, exacto. Tremendo, ¿cierto? Entonces son evidencias por qué la Biblia ha subsistido hasta el día de hoy, es porque Dios ha permitido, Dios la ha cuidado, ¿ya? Otra evidencia es la unidad de la Biblia, ¿cierto? Si uno lee, se da cuenta que aunque sean 40 autores, aunque hayan pasado 1500 años de un libro escrito al otro, hay una unidad, hay un hilo conductor de la Biblia, y eso no lo puede hacer ningún ser humano, solo Dios, ¿ya? También es importante el carácter de la Biblia, conceptos que se enseñan ahí en la Biblia han inspirado a miles, no, a lo mejor no, bueno, miles sí, miles, porque es toda la historia de personas que han seguido los conceptos que están ahí bíblicos y han elevado su sistema de vida. Yo recuerdo una vez leí un libro, hace muchos años atrás, que hubieron generaciones de ingleses, de jóvenes ingleses, que le enseñaban todos los conceptos de la Biblia, cómo ser como persona, de acuerdo a la Biblia, y hubieron generaciones que elevaron su conocimiento. ¿Ya? Para qué decir Estados Unidos, nació bajo el Evangelio, de colonos que llevaban el Evangelio, la Biblia, allá, y llegó a ser una potencia, siendo un país mucho más joven que los europeos. Entonces, se dan cuenta, son conceptos bíblicos que han generado cambios muy, muy grandes. ¿Ya? Entonces, hay evidencia, la influencia que ha tenido la Biblia, la arqueología, para qué decir, y toda la experiencia cristiana. ¿Ya? La experiencia cristiana que, como nosotros, ¿cierto? Que podemos decir, sí, es verdad. Todo lo que la Biblia dice es verdad, ¿por qué? Porque lo hemos vivido. ¿Ya? Que no es solamente una teoría, sino que es verdad lo que la Biblia dice. ¿Ya? Y yo le digo a nosotros, cosas que nos han maravillado fue ver algunas sanidades, por ejemplo, en persona, y es porque la Biblia dice, Jesús lo dijo, ¿cierto? Que iban a sanar los enfermos y hemos orado y hemos visto sanidad. Entonces, al final es una evidencia de que la Biblia es verdad. ¿Ya? Entonces, la inspiración tiene que ver con que la Biblia es verdad. ¿Ya? Que es Dios el que la permitió y la escribió para nosotros. ¿Ok? Ya, no sé si hay alguna pregunta más. Pregunta nomás, no hay ninguna posibilidad. Sí.
no hay ningún problema que puedan preguntar, ¿ah? No, siempre hay, hay, a veces quedan algunas pequeñas duditas y bueno, si no me preguntan en el transcurso, ¿ya? Vamos a ver entonces el último concepto para hoy día, el último concepto que tenemos para hablar y se refiere al canon, ¿ya? El canon. Entonces, la palabra en sí, canon, significa una regla de medir, un instrumento de medición. ¿Ya? Esa es una palabra griega, ¿cierto? Que significa, significa es una regla para poder medir algo. Y el canon, entonces la escritura, es un tema que después se usaba para otras cosas, pero hoy en día ese término es prácticamente cuando se habla de las cosas de la Biblia. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de que un libro está dentro del canon de la escritura, está diciendo que es un libro que fue elegido para estar ahí en la Biblia. ¿Ya? Porque podríamos decir en algún minuto, pero ¿por qué hay solo esos libros? Si alguien ha leído por ahí se da cuenta que hay más evangelios, no hay solo 4 evangelios, ¿cierto? Estaba el evangelio de Tomás, estaba el evangelio de Pablo, habían un montón de libros más que estaban ahí. Y uno dice, pero ¿por qué no están eso en la Biblia? ¿Ya? Por ahí también hace un años atrás salió ¿cuánto se llama? Que habían encontrado en la escuela de Qumran, habían encontrado un escrito distinto, todo lo demás, ¿ya? Entonces, resulta que podríamos encontrar hoy día cualquier libro, pero si no está dentro de este registro, podemos decir así, ¿cierto? No es un libro que está dentro del canon de la escritura. Por eso son esos libros los que hoy día tenemos. O sea, finalmente lo que ocurrió, para que se pueda entender la historia, es que en los tiempos de los apóstoles, ¿cierto? Empezaron a haber muchos escritos, y habían escritos del apóstol Pablo, de Pedro, del apóstol Juan, ¿cierto? Que están ahí en la Biblia, pero también habían otros apóstoles que habían estado escribiendo y otros hermanos también que estaban escribiendo. Entonces, estos pergaminos o estos rollos, como lo vimos la semana pasada, circulaban por toda la iglesia del imperio. ¿Ya? Entonces, pero llegó un minuto que tuvieron que ponerse de acuerdo, decir, pero ¿cuáles son los libros que realmente son, con el concepto anterior, inspirados por Dios, ¿cierto? Que no son humanos, porque había algunos que eran un poco, podríamos decir, más humanos. ¿Ya? ¿Cuáles son esos libros que realmente son los que tienen que estar dentro de nuestra Biblia? ¿Ya? Y a ese concepto se le llamó el canon. ¿Por qué? Porque hicieron unas reglas o una lista de eh, cosas que tenían que cumplir esos libros para estar dentro, claro, requisitos para estar dentro de la Biblia o del canon. ¿Ya? También es importante que hablamos del canon. O sea, todos los libros que están dentro de nuestra Biblia son canónicos o autoritativos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos que un libro es canónico, significa que está dentro del canon de la escritura, de nuestra Biblia, y que son esos libros, ¿ya? Que son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Esos libros entonces le llamamos nosotros están dentro del canon de la Biblia o son libros canónicos. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta ahí. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Ya. Sí, se entiende. Excelente, excelente. Entonces, cada vez que vamos a, ¿cierto? A entender que esos libros que tenemos ahí en la mano, o sea, en la Biblia, nuestra Biblia, esos son los libros que la iglesia en algún minuto, murieron los apóstoles. Después que murieron los apóstoles, vino una época que se llamó los padres de la iglesia. Pedro, ¿Sí? Dímelo. consulta, ¿esto implica que pueden haber otros libros que no fueron aceptados de alguna forma? Exacto. Sí. Ok. Claro, hay muchos libros que no fueron aceptados, que no cumplieron con las reglas, ¿cierto? Con los Mm. requisitos que
pusieron los mismos discípulos que fueron los padres de la iglesia. Cuando murieron los apóstoles, ¿cierto? Vinieron los padres de la iglesia, que eran gente muy estudiosa, que estudió la escritura, que estudió, y finalmente ellos llegaron a concluir que no todos los libros cumplían los requisitos. Ok. ¿Ya? Entonces, esto provocó que ellos dijeran, bueno, vamos a hacer un canon de la escritura y todos los libros esos que existen, ¿cierto? No van a ser considerados los que no cumplan el requisito, o los requisitos, porque eran varios requisitos. ¿Ya? Entonces, esa es ¿cierto? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cuáles eran los requisitos? No sé si alguien se lo pregunta, ¿no? Sí, No, ¿se preguntó alguien o no? ¿Sí? sí, Sí, sí. ya. Claro, porque es importante entender que hay algunos que no cumplieron, ¿ya? Entonces, vamos a ir a la siguiente laminita, ahí está. Pedro, ¿Sí? eh, oye, yo soy repreguntona, No, sorry. pregunte nomás. Lo que pasa es que antes de ver el tema de los cánones, tú nos mencionaste que hablamos de la inspiración, ¿cierto? Y ¿Sí? que Dios había inspirado a ciertas personas para que escribieran en cierta forma lo que Él quería transmitir a través de las vivencias. Y si Dios inspiró a ciertas personas, eso no estaría por sobre las personas que en definitiva regularon estos cánones y dejaron algunas, a lo mejor, escrituras fuera de... Claro, muy buena tu pregunta. Claro, o sea, yo creo que fue todo este tema de canon de la Biblia, no fue de un día para otro, ¿ya? Sino que Mm, fue un proceso que terminó, ahí yo puse el 397 después de Cristo, pero fue un proceso que comenzó antes de poder ir seleccionando cuáles eran los libros que estaban inspirados, porque era delicado, porque también podían dejar fuera un libro que realmente era un libro inspirado, ¿cierto? Entonces, claro. fue complicado. Entonces, lo que dicen los historiadores, porque había historiadores de la época, como por ejemplo uno que se llama Flavio Josefo, ¿ya? Fue un historiador bíblico, podemos decir, de la época, de los mismos tiempos de los apóstoles, y en esos relatos, en esas historias que él cuenta, hay muchas cosas que, claro, la Biblia no lo cuenta, pero él cuenta cosas que son importantes y que también se consideraron dentro de este tema. Entonces, de hecho, uno de los temas importantes de esta lista de requisitos para que un libro participara, o sea, perteneciera a lo que eran canónicos, era si era inspirado o no. ¿Ya? Uno de los puntos de la lista era, ¿es inspirado o no es inspirado? Y ahora, la pregunta era, ¿cómo supieron ellos que era inspirado? Claro. ¿Cómo sabían ellos que iba a ser un libro inspirado o no? Era difícil, ¿cierto? No era muy fácil. Entonces, tuvieron que usar de todos sus recursos de su época, como por ejemplo, una de las cosas que hacían ellos con respecto a un libro, tomaban un libro y lo leían, ¿cierto? Lo estudiaban y eran hombres muy consagrados, muy cuidadosos, porque sabían que eran cosas de Dios, no era cualquier cosa, tenían que eh, cumplir con Dios también, ser prudentes, ser cuidadosos. Y yo, por lo que yo he estudiado la historia, ellos no solamente leían, sino que ayunaban, oraban, ¿cierto? Y estaban ahí buscando a Dios para no equivocarse. Entonces, una de las cosas de la inspiración que fue importante es que su doctrina de ese libro, lo que hablaba, ¿cierto? Las doctrinas que enseñaba, no podían contradecirse con ninguno de los otros libros, en ningún punto, ¿ya? Entonces, por eso cuando uno lee la Biblia te das cuenta tú que todos los libros, no hay ningún libro que se contradiga con el otro, ¿ya? Y, es apasionante. Todo lo contrario, se cohesionan, Claro, se confirman unos con otros. exacto.
se confirman. Entonces, eso para ellos fue un punto muy importante, relevante, entender que los libros se complementaban con los otros y no se contradecían. Entonces, ese era un punto importante de la inspiración. Otro punto importante para considerar también fue quién lo escribía, ya que también en la época había autoridad, o sea, en los tiempos de los, por decir algo, de los apóstoles, el apóstol Pedro no era cualquier apóstol Pedro. Todos sabían quién era el apóstol Pedro, la autoridad que tenía, lo que estaba haciendo, habían visto lo que había hecho, ¿cierto? Había hasta resucitado una niña, tuvo mucho, podríamos decir, presencia de Dios en su vida. Entonces, no era tan así llegar y decir, no, este no es inspirado, ¿cierto? Sino que tenían que cumplir todo eso. Tener un respaldo de vida, de testimonio igual. Claro, testimonio, ¿quién lo escribió? Tenía autoridad apostólica, era una autoridad dentro de la iglesia y todo eso. Cami y Mati están levantando la mano, díganme nomás. Sí, queríamos decir algo, que nosotros también cuando habíamos estado leyendo a San Mateo, Marco, Lucas, ¿Ya? nos dábamos cuenta que en varias partes, de hecho en muchas, uno puede comprobar que el otro también dijo lo mismo, porque de hecho en algunos capítulos o versículos sale como, no sé, por algo que vio Mateo, pero ¿Mm? después abajo sale Lucas tanto, Marcos tanto. Entonces uno si va a eso que te dice, esas personas también vieron lo mismo. Entonces Claro, ahí llegamos como a la conclusión de que está todo unido. está todo unido. Claro, y mayormente eso, los evangelios, a veces inclusive uno de los que escribió el evangelio, por decir algo, Lucas dijo algo más, una cosita más extra de lo que dijo Marcos. ¿Ya? Y a veces Mateo dijo cosas que los otros tampoco habían dicho y así. Sí, y si uno complementa la Biblia y es realmente tremendo. Tremendo. Gracias, Cami. Qué bonito, buen comentario. Ya, entonces, en conclusión, el canon no fue fácil. Tomó un proceso de hartos, muchos años, donde tuvieron que discutir. O sea, imagínense a esos, ¿cómo podemos decir así? A esas reuniones especiales donde tuvieron que decidir, ¿cierto? Le llamaron los concilios. ¿Ya? Los concilios que hicieron la iglesia primitiva, la primera parte de la iglesia, los primeros 300, 400 años, fueron prácticamente de decidir, ¿ya? Pero finalmente cuando ya decidieron en uno de los concilios, decidieron definitivamente cuáles eran los libros que componían la Biblia. En el caso del Antiguo Testamento, los 39 fueron más fácil para ellos. ¿Por qué? Porque había toda una cultura judía que ellos traían miles de años esos libros. Entonces para ellos eran una tremenda autoridad. Los primeros discípulos eran judíos, el Señor era judío, entonces fue más fácil ellos razonar y decir, ok, estos ya están comprobados que son libros que están en el canon. Pero en el Nuevo Testamento era más difícil. ¿Por qué? Porque eran escritos nuevos. Pero finalmente llegaron a la conclusión que esos 66 libros sí eran inspirados y sí pertenecían al canon de las escrituras. ¿Ya? Entonces, llegando a a esas conclusiones, entonces llegamos a la conclusión más importante, es que hoy en día esos son los libros que tenemos en nuestra Biblia. Y aún si hoy se encontrara una carta de Pablo, de Pedro, ¿cierto? Si se encontraron unos escritos por ahí, justo ocultos en un arqueólogo encontrara una caverna oculta y encuentra unos libros que son distintos, no serían canónicos, ¿ya? No estarían dentro del canon de la escritura, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese canon, ya de acuerdo a todas las épocas que han ido pasando, todos los cristianos, ¿cierto? Llegaron a aceptar que el canon de la escritura se cerró en esa época, en el 397, un poco después, se cerró definitivamente y esos son los libros que, para que ustedes vean, hasta el día de hoy los tenemos en nuestra Biblia. O sea, del 397 después de Cristo, nosotros tenemos los mismos libros que ellos decidieron.
estos padres de la iglesia, ¿cierto? Estos eruditos, porque eran gente muy estudiosa de la Biblia, y ellos decidieron, a nombre de la iglesia de todas las épocas, dejar estos 66 libros para nosotros, y hasta el día de hoy los tenemos ahí. ¿Ya? Y nosotros, por respeto a esos hombres que se la jugaron, que pelearon, ¿cierto? Que discutieron ahí en esos concilios, hasta que lograron darse cuenta cuáles eran los libros que eran definitivos, nosotros, por respeto también a ellos, hemos aceptado. Como hijos de Dios, aceptamos que ese es el canon de las Escrituras, y no hay otro, y no hay más libros que eso. Aunque apareciera hoy en día un libro nuevo descubierto, aún así nosotros diríamos no es canónico. Ujú. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Qué les pareció? Sí, se ¿Sí? entiende, ¿eh? ¿Se Sí, entiende? sí. Sí, Dios se entiende. Entonces es importante, porque así nosotros tranquilo podemos, hay un respaldo detrás, ¿cierto? De hombres que ya hace hartos años, muchos años, muchos años atrás, ellos ya lograron este canon, y es la Biblia que tenemos en la mano, y podemos comprar una Biblia y estar seguros que esa es la Biblia, ¿cierto? Que es la que Dios nos dejó, ¿ya? A través de su escritura. Y ahí encontramos en la Biblia muchas cosas que nos pueden ayudar como seres humanos, cómo ser mejores en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Ya? Como hemos dicho por ahí, la mejor versión que Dios quiere de ti y de mí está ahí relatada en la Biblia. ¿Ya? Ahí está Amén. todo el manual del fabricante. Yo siempre digo eso. ¿Ya? El manual del fabricante es la Biblia. Y Amén. hacer la mejor versión de ti y de mí, si tú la estudias, ¿cierto? Si tomamos sus promesas, tomamos su enseñanza, y no solo las tomamos y las leemos, sino que las aplicamos en nuestra vida. Amén. 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 Amén, amén. ¿Alguna pregunta ahí? Amén. ¿Qué les pareció? Todo Bien, bien. muy bonito todo. Qué bueno, qué bueno. Bien, Paulina, habló Paulina. Paulina, sí. Paulina está conectada desde Arica. Desde Arica, qué Sí, bonito, qué bueno Qué lindo esto poder juntarnos a la distancia. a la Y distancia estar aquí. Vamos a tener de todo Chile, así que, con la hermana de Imperial igual. claro, también. sí. Hermana Imperial, de Temuco tenemos. ¿Quién más? A ver, ¿quién más está La- Labranza. de Labranza? Eso. Junto al Estuvo muy Carlos. interesante la reunión de hoy día. Siempre se puede aprender algo nuevo. Eso, gracias Sí. Matías. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Sí, es importante, ¿cierto? En esto nosotros vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Bueno, hasta ahí vamos a llegar hoy día, porque yo sé que son muchos conceptos, o sea, hay muchos más. Yo elegí estos como para poder, digamos, dar una base de lo que estamos edificando, ¿cierto? Este proyecto es un proyecto que no lo habíamos hecho nunca. Primera vez que lo estamos haciendo, un proyecto de partir de la Biblia desde cero, con algunos matices, ¿cierto? De teología, algunos matices de historia, algunos matices de arqueología. Inclusive la semana pasada pudimos ver algunas cositas. ¿Ya? Entonces, la idea es esa. La idea es llegar eh, a un conocimiento un poco más acabado acerca de la Biblia. Y yo les digo, hay muchas cosas de estas que se estudian en seminarios teológicos, ¿ya? En los seminarios bíblicos. Ahí se estudian algunas de estas cosas, y la idea es tomar esto no así tan profundo, ¿cierto? Sino que tener un conocimiento para poder tener una Biblia y poder estudiarla como corresponde, como hijo de Dios. Porque ahí están las promesas, ahí está nuestra herencia. ¿Ya? Hemos estudiado ahí que hay dos testamentos, ¿cierto? Dos, el Antiguo y el Nuevo, y son herencias, son testamentos, siempre tiene que ver con herencia, herencia del cielo, herencia de Dios para nosotros. Así que muchas bendiciones, qué bueno que nos pudimos conectar, hubieron varios, hoy día mucho más que la semana pasada, y vamos a ir invitando a otros más para que se puedan conectar. Ya, yo igual estoy grabando esta lección,
y la voy a subir igual para que si quieren repasar, si quieren ver algo del apunte, ahí lo pueden repasar sin ninguna dificultad. Ya, así que Dios les bendiga. Vamos a, yo estoy expectante de lo que vamos a ir conociendo, porque son temas muy importantes que a la vez vamos a ir entrando después a libro y vamos a ir viendo algunas cosas ahí. Amén. 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 Amén, amén. Amén. Amén, amén. Ya pues, Pueden invitar a otras personas. sí, eso es importante. Tengo la voz en off aquí de mi esposa. Así que pueden invitar. Sí, no, pueden invitar a alguien si alguien quiere aprender acerca de la Biblia. No es importante, voy a ser lo más neutral posible con respecto al tema teológico, al tema doctrinal también, porque hay algunos ciertos matices de diversas personas que creen de una manera, a veces lo ven de otra, pero solamente vamos a ir a la Biblia, lo que la Biblia es, ¿cierto? Y también me gustaría que pudiéramos ver un panorama. No sé si alguien alguna vez ha visto un panorama, eh, pero un panorama del Antiguo Testamento y un panorama del Nuevo Testamento. Es como hacer un zoom de la Biblia, ¿cierto? Y si uno entiende este panorama, es mucho más fácil leer la Biblia. Después ustedes van a poder leer la Biblia y van a decir, ahora entiendo esto, ahora entiendo esto otro, ¿cierto? Porque a los que han estudiado se les rellenan los espacios de que no han conocido, y a los que nunca han estudiado lo aprenden, ¿ya? Aprenden de cero, así que es muy importante. Ya, así que vamos a orar para terminar, porque ya vamos, buena hora para terminar, si ya es lo que quería enseñarle hoy día. No tanto, ¿cierto? Para que vamos aprendiendo, porque cuando hay muchos términos, uno se marea, ¿ya? Vamos digiriendo de a poco. Sí, nosotros nos pasó que cuando estudiamos, bueno, nosotros con mi esposa los dos estuvimos en un seminario teológico y a veces habían mucha materia y realmente era cansador y marea. Pero así suavecito es más fácil, ¿ya? Gracias, Marcela Catalán, por tus bendiciones ahí en el chat. Así que vamos a orar. No sé si hay alguien que tiene alguna petición de oración especial para que oremos y terminamos por hoy día para conectarnos ya el próximo lunes a la misma hora estaríamos conectados. Por mi mamá, acá Judith, Judith, ya. ¿Cómo se llama tu sí, mamá? Serafina, Serafina, ok. sí. ¿Y por qué cosa quieres que oremos por ella? Ha estado media enferma y también para que Dios la ilumine en tomar una buena decisión. Ya. Bueno, para que entonces Serafina. Ya, ok. A nosotros también, tío. ¿Ya? Nosotros con el Matías queremos pedir por la Sofi para que todo salga bien en esta etapa final que ya está a punto de tener al JP. Ya, perfecto. Sofi, Nosotros también. ¿ya? Pedro. Sí. Hola, Mira. Pedro. A mí me gustaría que pudiéramos pedir por un amigo de Clemente que se llama Gustavo Senkovich. Ya, Y falleció hace muy poquito su papá, entonces él es adolescente y poder ayudarlo en esta etapa difícil que genera algunas cosas en la familia una y todo, pérdida, sí, claro. y lo necesitan realmente. Ya, ok. Gracias. Gracias. Vamos a orar ahora por eso. Antes de terminar, vamos a hacer estas oraciones por ello. ¿Alguien más tiene un motivo de Bueno, oración? yo quiero pedir por todos, por mi familia, por mis hermanos que están lejos y por sí, por todos en general, Ya, por ok, todas las personas que la están pasando mal, en todo tipo. ya. Por las familias, Eso quiero entonces. pedir. Sí. Gracias, Paulina. Gracias por tu petición. Linda mi hermanita. Mucho cochito, mucho. Qué bueno que hay familia aquí, ¿ves? Ahí tenemos ya varias familias. Nosotros tenemos también aquí a Camila y Mati también, son sobrinos. Tú en un minuto parece, no sé si, Jackie obviamente es mi esposa. Así que hay varios ahí familiares. Yo quiero expresar mi gratitud al Señor y mi alegría
de que Paulina se haya conectado hoy día, haya podido finalmente ganarle a la tecnología y, Sí, y estar aquí. Me hace muy feliz que estés, Paulina. igual para mí, Un abrazo. igual para todos. Gracias, gracias, bendiciones. Ya, vamos a orar entonces por estas oraciones que tenemos acá y, y les pido ahí nomás que nos pongamos en oración cada uno de los que estamos aquí y ahí vamos a estar terminando, ¿ya? Vamos a orar delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Gracias por esta oportunidad de este proyecto de comenzar la Biblia desde cero. Señor, danos gracia, danos esta oportunidad de no solamente los que están aquí, sino que a muchos más que necesiten conocer acerca de la Biblia desde lo más básico, Señor. Y te agradecemos por darnos esta oportunidad de conexión, de poder conectarnos también con muchas personas de todos los que están aquí, Señor. Gracias, gracias por cada uno de ellos. Yo te agradezco, Señor, por cada uno de los que están conectados. Bendíceles grandemente, que sea un tiempo poderoso, un tiempo bendecido junto a esta enseñanza. Señor, que todo lo que ellos aprendan, Señor, sea no solamente un aprendizaje más, sino que algo que puedan aplicar y pueda ser importante para ellos también. Gracias, Señor. Oramos en forma especial por la mamá de Judith, Serafina, la ponemos delante de tu trono, la pronunciamos, Señor, para que tú toques su vida, Señor, para todo lo que ella tenga que hacer, las decisiones que tenga que tomar, su salud, su día a día, Señor, la ponemos delante de ti para que tú hagas una obra poderosa en ella. Gracias, Señor, gracias te damos. Gracias te damos por Judith también, porque también primera vez que se está conectando, que tú le des bendición, Amén. Señor, en todas las áreas de su vida. Amén. Gracias, en el nombre de Jesús. Oramos por Sophie también, Señor, para que su embarazo llegue a un término muy bien, muy bueno, Señor, y pueda tener a su bebé, a nuestro nieto, Señor, que sea bendecido desde este instante. Creemos, Señor, que tú tienes todo bajo control y Amén. estamos convencidos que tu mano poderosa está sobre la vida de ese pequeñito. Sí, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. También oramos por la petición de Pamela, Señor, por Gustavo Senkovich. Lo pronunciamos delante de tu trono, Señor. Te rogamos que le des consuelo, que la paz de Dios gobierne su vida, su corazón, Señor, y en estos momentos, cuando hay dolor, cuando hay clamor en el corazón de una persona, es el momento preciso cuando tú apareces, Señor. Amén. Aparécete a la vida de Gustavo. Te pedimos por su vida, Señor, que pueda ser consolado, que pueda ser, Señor, llevado, Señor, adelante, que este dolor que está sintiendo en este tiempo no pase a mayores, sino que sea consolado en este tiempo. Y sabemos que la mejor consolación eres tú, Oportunidad de Señor. conocer. Gracias, gracias. Sí, Señor, dale esa oportunidad de encontrarse contigo. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Sabemos que tú estás obrando ahí en la vida de esa familia. Te pedimos por toda la familia de Gustavo, toda su familia sea tocada, sea bendecida, sea liberada del dolor, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias. Pedimos por la petición de Paulina, Señor, también. Gracias porque ella pide por su familia y todas las familias que sean de los que estamos aquí representados también y todas las personas que conocemos, nuestras familias, Señor, las ponemos delante de ti para que tú hagas una obra poderosa, una obra grande, Señor, y tú bendigas grandemente en todos los sentidos, en salud, en paz, en bendición, en provisión, Señor del cielo, provisión económica, provisión de recursos, de comida, en todas las áreas de la vida. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, Señor Jesús. Dios le Amén, amén. bendiga. Entonces, Amén. amén. Dios le bendiga. Nos despedimos entonces. No sé si alguien quiere
abrir su cámara para decir chao al menos. Ah, el que tiene buena cobertura, yo sé que hay algunos que tienen mala cobertura, no hay problema, así que, pero muchas bendiciones, Eli. Pedro Pablo apareció ahí, estaba, perdón que no. Pastor, que Dios nos bendiga. Bendiciones, Ángela. Muchas Bendiciones, pastor. Buenas noches para todos. bendiciones. No. Pablo. Pamela, Bendiciones, buenas bendiciones. noches. Hoy que se ve Bendiciones. bonito. Camila, Matías, bendiciones. Ve, ahí estamos avanzando con A todos. Bendiciones para Chao, todos. nos vemos. Tengan José. buena noche. Que sea Bendiciones. una buena semana sin novedades Igual. para nada. Chao, chao. Amén, Gracias. gracias. Chao. Bendiciones para todos. Bendiciones. Tengan buena noche. Amén, Nos vemos la gracias. próxima. Dios le pague, Chao. gracias. Ya, bendiciones. Gracias. Gracias a ti.